Don Edison, ¿cuáles son las obligaciones, hablando de violencia contra periodistas, que deben de tener los estados? Bueno, obviamente cada vez que hay un ataque contra un periodista, una amenaza, en fin, una agresión a su vida o su integridad, por una parte, obviamente el Estado tiene que prevenir que sus agentes no se conviertan en agresores de los periodistas. Y por otro lado, sí es también conocido por todos que en la región en general muchas veces hay actores privados como delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico, paramilitares, etcétera, que han sido agresores de periodistas, ¿no? Entonces, ante esto, las obligaciones de prevenir, proteger y procurar justicia. ¿Son estándares esos? Son estándares ya internacionalmente adoptados a través de distintos instrumentos. Pero déjeme decirle que qué quiere decir prevenir, porque bueno, prevenir puede ser todo y nada. Prevenir, en primer lugar, es tener un discurso, digamos, no estigmatizante hacia la prensa, sino por el contrario destacar el rol que juega el periodismo en la prensa. O sea, los funcionarios de gobierno, los funcionarios públicos y políticos, los representantes, ya sea parlamentarios o en el Poder Ejecutivo, etcétera, que tienen alta responsabilidad, tienen que destacar el rol de la prensa. Y en todo caso discutir cuestiones con la prensa, si tienen para discutirla, intercambiando información, opiniones. Las personas públicas tienen muchos medios para expresarse, y hoy más, Twitter, Facebook, todo esto. Pero lo que vemos muchas veces en la región, y ahora también en el hemisferio, en el caso de Estados Unidos, es que el propio presidente o algún ministro descalifica a la prensa, deshonesta, corrupta, ¿verdad? Fake news o todo esto. Cuando se le está diciendo eso a la prensa, se la está poniendo en una situación de vulnerabilidad, porque se le está diciendo a los seguidores, que muchas veces son fanáticos, estos tipos son deshonestos, atacan al gobierno y por lo tanto los ponemos o se los pone en una situación de riesgo, de vulnerabilidad para que los ataquen, los agredan, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿qué es combatir la impunidad entonces? Desde su perspectiva. Exacto. Bueno, una vez que se produce un crimen, una vez que se produce un asesinato, una agresión grave, una lesión grave o un atentado contra un medio de comunicación, en una sociedad, estamos ante un hecho muy grave, ¿verdad? Muy grave porque está atentando contra la vida democrática misma, ¿no? Si en una sociedad cualquiera hay alguien, ya sea del Estado o de un particular, que entiende que una noticia, una información, digamos que no le gustó, merece un ataque a la vida de una persona, un periodista, y esto está enviando un mensaje a todos los demás, está diciendo, bueno, los que informen sobre este tema van a ser asesinados. Es gravísimo, ¿no? Y si esto prospera, si efectivamente luego matan a uno, matan a otro, como está sucediendo en México hoy, por ejemplo, bueno, lo que va a pasar es que la sociedad se va a ver privada de recibir información y de acceder a información relevante, ¿no? Entonces, la única forma, digamos, una vez que lamentablemente se ha producido esto, además de condenarlo y de tener expresiones digamos, de lamentación, la única forma que una sociedad se cura en estos temas es investigando en forma completa y expedita ese crimen contra la libertad de expresión, ese crimen contra los periodistas. ¿Tienen ustedes referencia de qué países son los que presentan mayor violaciones a la libertad de prensa, violaciones en general? ¿Violaciones en general o vinculado a violencia? A violencia. Vinculado a violencia contra periodistas, obviamente el país hoy más peligroso de la región y tal vez de los países más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión es México, ¿no? Con una media, digamos, de más de una decena de asesinatos por año, cerca de 60 asesinatos de periodistas en los últimos 5 años. Y la región en su conjunto ha tenido más de 150 asesinatos de periodistas en los últimos 6 años, ¿no? Y ahí México es el país más complicado, más peligroso, con mayor cantidad de asesinatos, de desapariciones, de agresiones, etc. Pero también hay, en otra escala, hay problemas en Guatemala y Honduras, también con muchas denuncias de agresiones contra periodistas. En el caso de Honduras también muchos
casos de asesinatos contra periodistas, en algunas regiones de Brasil, en Paraguay, en la frontera entre Paraguay y Brasil, que es una frontera donde se ha dicho que operan grupos criminales organizados, ¿verdad? Y después, bueno, lamentablemente siempre en algunos otros países tenemos que condenar y que lamentar 1 o 2 asesinatos, ¿no? Ustedes también, con base al trabajo que hace la comisión, han determinado avances en cuanto a países, gobiernos, para combatir esa impunidad y esa violencia. Bueno, yo creo que hay un tema que no hablamos y que es importante, que es el de la protección. Y cuando la situación es un problema estructural, como en el caso de México, como en el caso de Colombia, y en el caso de Honduras, lo que se recomienda es que se establezca un mecanismo especial de protección. Un mecanismo donde los periodistas, cada vez que tienen una situación, puedan acudir y que el Estado tenga recursos para proteger efectivamente a los periodistas. Y en el caso de Colombia ha resultado de este modo. Colombia gasta 8 o 9 millones de dólares por año en protección de periodistas. Y hay periodistas que hace años que trabajan con coche blindado y 2 o 3 guardaespaldas, ¿no? Por lo tanto, sí se puede hacer protección. Obviamente no queremos que los periodistas se conviertan en personas que andan siempre con chaleco antibalas y coche blindado. Esa parte es lamentable. Esa es la parte lamentable. Pero también es cierto que, bueno, si los asesinan, es una pérdida irremediable, es un sufrimiento para, obviamente, la víctima, la familia, pero también es una pérdida para la democracia. Entonces, la protección es importante, ¿no? Y no pensar que no darle importancia a este tema. ¿Tienen ustedes, en el caso de Costa Rica, en concreto, alguna denuncia por amenazas, por violaciones, ataques contra medios, contra periodistas en concreto? Bueno, no es un país donde haya una violencia estructural contra periodistas, o eso no lo hemos registrado. Pero sí en los últimos años hemos registrado casos, ¿no? En los últimos informes anuales de la relatoría uno puede ver que hay casos de agresiones, algunos en alguna manifestación, otros que han recibido alguna amenaza proveniente muchas veces del crimen organizado, ¿no? Entonces hay que empezar a poner las barbas en remojo, como cuando veas la barba de tu vecino arder, y en ese sentido, bueno, tener mecanismos de protección específicos para proteger a los periodistas y que esto además, digamos, no interfiera en la actividad del periodista o porque el periodista informe algo que al gobierno no le gusta, sacarle la protección, porque eso sería también una forma de exponerlo, ¿no? Entonces, creo que todos nuestros países tienen que empezar a tener algún tipo de especialización en estos temas. Y de ahí la importancia de los estándares que ha sistematizado la relatoría, porque, no sé, los encargados de dar protección, siempre una unidad del Ministerio de Interior o de Justicia, en fin, pueden ahí acceder a cuál es la protección que tienen que dar y cómo la tienen que dar. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.